Buenos días muchachos, el día de hoy, 22 de abril de 2020, vamos a realizar este ejercicio que pertenece al tema de dinámica de la partícula que habíamos revisado en la anterior clase. Los conceptos y habíamos hecho también un ejercicio bastante simple que fue de hecho este ejercicio, si recuerdan de las dos esferas en un plano inclinado. De acuerdo, entonces vamos a comenzar con este ejercicio. Nos dice que dos pesos de 150 newton y 300 newtons, entonces masa 1 y masa 2, conectados por una cuerda, recuerden que es una cuerda, misma tensión, se deslizan en un plano inclinado con una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Determinar los coeficientes de rozamiento U1 para la masa 1 y U2 para la masa 2, sabiendo que la tensión de la cuerda es igual a 4.5 newtons. Entonces en toda esta cuerda hay una tensión de 4.5 newtons. Muy bien, con esos datos nosotros ya podemos aplicar, digamos, el primer caso. El primer caso de cómo resolver estos ejercicios, ¿no? En la física, gracias a la magia de la física, así como hay una magia en la televisión, también hay una magia en la física, podemos asumir que los cuerpos se están moviendo hacia la derecha, como podemos notar aquí, o podríamos asumir que se está moviendo hacia la izquierda. Nos va a dar lo mismo. Lo único que va a suceder es que en la respuesta se va a poder verificar si es que en realidad se está moviendo hacia ese lado o si en verdad se mueve hacia el otro lado, ¿no? Entonces comencemos con el caso lógico, digamos. Como tenemos aquí una masa mayor y un peso de 300 newtons, implicaría que nuestro movimiento está hacia este lado, ¿de acuerdo? Por ende, nosotros podemos realizar los diagramas de cuerpo libre respecto a ese movimiento, lo que nos daría algo así. Entonces, si nosotros recordamos, no necesariamente vamos a tener el diagrama de cuerpo libre, debemos dibujar las fuerzas, ¿no? Entonces, para dibujar las fuerzas, primero definimos nuestra referencia. Lo mejor es tener una referencia estándar. Sin embargo, aquí para que se nos facilite el análisis de las fuerzas, vamos a tomar una referencia de este tipo, ¿no? Inclinada. ¿Sí? Se dan cuenta la línea de la X, del eje X, si bien es cierto la referencia es diferente para cada masa, están en la misma línea. ¿Por qué? Porque están conectados por una misma cuerda. ¿Sí? Entonces, a partir de ello ya podemos nosotros aplicar nuestros conocimientos para ubicar las fuerzas de la mejor forma. Entonces nos damos cuenta que en el caso de la masa 1, nosotros tenemos una tensión positiva según mi referencia. Tenemos una fricción negativa según cómo yo estoy tomando el movimiento, en este caso que se está moviendo hacia la derecha, y un peso que va a estar hacia abajo, ¿no? La normal, en cambio, como la fuerza mismo lo dice, es una fuerza normal, siempre es perpendicular al plano donde yo estoy trabajando. Entonces, si se dan cuenta que este plano es de 30 grados, entonces mi fuerza normal va a ser perpendicular, tal y como la dibujo en este caso. Perfecto. Recordemos que esta es una masa de 150, un peso de 150 newtons. Para el caso de la masa 2, va a suceder básicamente lo mismo. Tengo un peso hacia abajo, siempre va a estar hacia abajo porque la gravedad está hacia abajo, ¿no? Tengo una fricción que va a estar en contra del movimiento, ¿sí? Se opone al movimiento, como nos decía la definición de la fricción. Entonces, si yo estoy moviéndome hacia acá, la fricción va a estar hacia el otro lado. De igual manera acá en la masa 1, ¿no? Me estoy moviendo hacia acá, la fricción hacia el otro lado. ¿Sí? Recordemos que se opone al movimiento inmediato, porque habíamos analizado el caso de una persona, ¿no? La persona se mueve hacia adelante, pero la fricción también está hacia adelante, porque por los mecanismos del cuerpo humano en sí. Perfecto. Con esto nosotros ya podemos aplicar nuestra fórmula de que nos dice la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, a la masa implicada por la aceleración que ésta tenga. ¿Por qué aplicamos la ley de Newton? Bueno, muy simple. Aquí tenemos en el problema una aceleración, nos dice que se está moviendo. Entonces, por lo tanto, voy a tener que aplicar la segunda ley de Newton, que implica el movimiento, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿cómo obtengo estos ángulos? Es un poquito de geometría. Voy a trazar en mi gráfico una línea vertical que a la práctica sería la misma línea del peso. ¿Se dan cuenta? Trazo la línea de tal manera que logro formar un triángulo rectángulo. Como sabemos,
la sumatoria de ángulos internos en triángulos, rectángulos o bueno, cualquier triángulo es igual a 180 grados. Pero al ser perpendicular esta línea con la línea del suelo, esto forma 90 grados. 90 grados más 30 grados son 120 grados. Por ende, este ángulo va a ser de 60 grados, como vemos acá. Entonces, si nosotros justamente lo medimos, va a darme los 60 grados de los que hablamos. ¿Sí? ¿Y qué pasa en el diagrama de cuerpo libre? Tengo 60 grados, pero mi referencia, como es un plano cartesiano, siempre va a tener 90 grados en cada cuadrante. Esto es 90 grados. Si esto es 60 grados, ¿cuánto será lo de acá? Pues justamente 30 grados. ¿Sí? Entonces ahí lo podemos ver, son 30 grados. Muy bien. De igual manera lo hacemos para la masa 2. En la masa 2, en cambio, tengo como dato que son 45 grados de inclinación. Trazo mi vertical formando 90 grados. 90 más 45 son 135. Por ende, al restar de 180 me da que este también es 45. Y podemos medirlo también de una vez aquí. 45 grados. Perfecto. Y lo transporto a mi diagrama de cuerpo libre para yo poder aplicar mis fórmulas. Con todo esto nosotros podemos ya realizar nuestros cálculos. Bueno, aquí ya los habíamos, es de la clase que lo habíamos hecho. Voy a borrar para volverlo a hacer. Muy bien. Entonces, como estamos aplicando la segunda ley de Newton y ya tenemos nuestros diagramas de cuerpo libre, directamente vamos a poner que la sumatoria de fuerzas en X, a ver, esto hagámoslo para el diagrama de cuerpo libre 2. Pueden realizar de cualquiera de los dos diagramas, ¿no? El 1 o el 2. Simplemente van a ser ecuaciones que posteriormente vamos a resolver. Vamos a hacer del diagrama de cuerpo libre 2. Entonces pongámosle más acá para que se vea. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. Esta es la ecuación general, ¿no? La que no hemos especificado nada todavía. Ahora sí, vamos a ver. Como habíamos visto en la anterior clase, según mi referencia vamos a tener qué fuerzas son positivas y qué fuerzas son negativas, ¿no? A la derecha, hacia abajo, como ven aquí, es positivo y hacia arriba es positivo. Entonces, comencemos. Vemos que tenemos una tensión. ¿Qué será esa tensión? Será negativa. ¿Por qué? Porque está al otro lado de mi dirección positiva, en X, ¿no? Recuerden que estamos haciendo la sumatoria solo en X, nada de Y. A Y todavía ni le topamos y quizá ni siquiera necesitemos toparlo. Menos T menos fricción 2 y más el peso, pero en su componente en X. ¿De acuerdo? Su componente en X será W2, que es el peso del diagrama de cuerpo libre 2, por, ¿qué sería? Veamos. El seno de 45 es cateto opuesto. El cateto opuesto me da esta componente, que sería la de Y, no me sirve. ¿Cuál sí me sirve? El coseno, porque es el cateto adyacente. ¿Sí? Coseno de 45 grados. Ya. En este caso, como el seno y el coseno de 45 grados son iguales, podríamos poner seno o coseno. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta, este cuadrante mide 90 grados, 45, este ángulo de acá, ¿cuánto medirá el de acá? 45. Por lo tanto, si yo saco el seno de 45, seno es cateto opuesto, que ahora equivale a ¿qué? A mi W2X. ¿Sí? Entonces, podría utilizar este ángulo, el de acá, como son iguales, y se nota que son iguales, podría poner seno o coseno. En este caso hagamos con el ángulo que tengo señalado, y sería coseno de 45 grados. Perfecto. Esto es igual a la masa. ¿Qué masa? La masa 2, porque estamos trabajando en el DSL2. Masa 2 por aceleración. La aceleración del problema, lógicamente. Ahora tenemos un problemita aquí. Masa no tenemos. Lo que tenemos es peso, que es un dato del ejercicio. Nos dice que es 300 newtons. Perdón. ¿Qué vamos a hacer? Entonces lo voy a poner de otro color para que se note que es, digamos, un complemento de lo que estamos realizando. Entonces aquí vamos a tener que el peso 2,
como nosotros sabemos, es igual, por definición del peso en sí, ¿no? Es igual a la masa 2 por la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Por ende, si yo quiero la masa 2, tengo que despejar. Entonces digo, bueno, la masa 2 ha sido igual al peso 2, pero este peso sobre la gravedad, la aceleración de la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y esa es mi masa 2. Ahora sí, teniendo esto en cuenta, vamos a continuar. La tensión, nosotros la tenemos. La tensión es 4.5 según el problema. Entonces menos 4.5. Lo único que hago es reemplazar, muchachos. ¿Se dan cuenta? Menos la fricción 2, que es por definición el nu 2 por la fuerza normal 2. Entonces sería nu 2 por la normal 2. Perfecto. Y finalmente la componente en X del peso 2, que es 300 newtons, recuerden que ese es el peso, por el coseno de 45 grados. Esto igual a la masa 2, que como podemos ver aquí, es el peso 2 sobre la aceleración de la gravedad. Y esto multiplicado por la aceleración del problema. ¿Cuál era la aceleración del problema? 3 metros por segundo al cuadrado. Estoy trabajando sin unidades para que no se me complique tanto esto de escribir, ¿no? Muy bien, de aquí tenemos que sacar el nu 2. ¿Tengo el peso? Sí, y de hecho podría de una vez ponerle, ¿no? De gánale. Le escribo W, es 300. Tengo que sacar el nu 2, pero ¿y la normal 2 de dónde lo saco? Bueno, vamos a hacerlo de color azul para que se vea que es una ayuda, digamos. La normal 2 es igual a la componente en Y del peso. ¿Sí? Recuerden que la normal 2 es una reacción. ¿De acuerdo? Entonces, la reacción del peso en Y. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la normal ha sido igual a ¿qué? Al peso 2 por el seno de 45 grados. Tomando como seno este, ¿no? Como ángulo de referencia a este. Porque recordemos que podemos también poner coseno, pero estaríamos tomando el ángulo de acá. Pero al fin y al cabo, para fines prácticos, es lo mismo en este ejercicio, cuando hablamos de 45 grados. Perfecto. Entonces ya tengo que la normal es igual al peso por el seno de 45 grados. Seguimos, cambiamos por eso de color. Menos 4.5 menos nu 2 por la normal 2, que es esto, W2 por el seno de 45 grados, más 300 por el coseno de 45 grados, y esto es igual a 300 sobre 9.8 por 3. Hagámosle aquí para que vean que no les miento. 300 dividido para 9.8 y esto por 3. 91.83. Perfecto. Bueno, en este caso 84. Seamos un poquito estrictos. Muy bien, ahora sí. Recordemos que este peso sí tengo. ¿Cuánto era? 300. Ya. Lo único que tengo para despejar es nu 2. No voy a hacer paso a paso porque me voy a demorar años. Entonces, vamos a ver. Van a verlo en su casa y despejan bonito. Es una ecuación nada más, ¿no? Entonces me quedaría 91.84 más 4.5, ¿sí? Que es de este 4.5 que está pasando al otro lado, a sumar, como se dice vulgarmente. Sabemos que no es así, pero bueno, hagámosle, digámoslo para fines prácticos, como siempre.
De ahí que sería este menos 300 también pasaría a restar, ¿no? Tapo sumando, pasa a restar 300 por coseno de 45. Recuerden que esto es una sola cosa, entonces tengo que pasar todo al otro lado a restar. Y por último, el nu2 tiene un signo negativo y además le acompaña el cociente 300 por seno de 45. Pues todo esto es una división. ¿Para cuánto? Para 300 por seno de 45. Pero ¿y ahora el signo? Entonces, bueno, no me complico. Pasemos el signo aquí abajo. ¿Ya? Perfecto. Al resolver todo esto en sus calculadoras, pues bueno, les va a dar algo cercano a viéndolo así, si sumo esto, 300 por coseno de 45, creo que era 212, que lo vimos en clase igual. Bueno, pueden reemplazarlo. Me va a dar negativo primero que nada. Acá arriba me va a dar un negativo, porque el 212 es más grande que los dos. Y acá abajo también un negativo, por lo tanto va a salir positivo, 0.55. Si ustedes lo hacen con las unidades, se les van a eliminar, porque el new es adimensional, ¿no? Solamente es un factor. Perfecto. Así de fácil nosotros obtenemos el coeficiente de rozamiento en 2. De igual manera vamos a trabajar en 1. ¿Sí? Pero antes de trabajar en 1, quiero que quede claro algo que vimos en clase, que fue el hecho de que si yo me muevo hacia el otro lado, supongo que el movimiento es hacia el otro lado, me va a dar lo mismo, solamente que la respuesta me va a decir, ¿sabes qué? No ha sido hacia ese lado, ha sido hacia el otro lado, entonces me va a dar una respuesta negativa, digámoslo así. ¿Sí? Que matemáticamente, aplicado a la física, significa eso, que el movimiento más bien es hacia el otro lado, que asumí mal. Bueno, no mal, porque más bien el movimiento simplemente es diferente. Y al otro lado en este caso. Ya, entonces asumamos que ahora mis cuerpos se mueven hacia la izquierda. Recordemos que acabamos de hacer moviéndose hacia la derecha. ¿Sí? Entonces ahora voy a tener un diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 2 de esta forma. Es decir, lo único que cambia es la fricción. ¿Sí? La sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración, siempre la aceleración va a ser positiva, al menos que yo esté frenando. ¿Sí? Ese es el significado físico del signo de la aceleración. Positiva si es que me estoy acelerando y negativa si es que estoy frenando. ¿Sí? No tiene nada que ver con el movimiento. Bueno, sí tiene que ver con el movimiento, pero básicamente de esa manera me doy cuenta si la aceleración es positiva o negativa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar ahora en el DSL2 del segundo caso, que es moviéndonos a la izquierda. Entonces pongamos que este es movimiento hacia la derecha, para que no nos olvidemos. Y este será el DSL2 pero el movimiento ahora es hacia la izquierda. Perfecto. Entonces vamos a realizar lo mismo, exactamente lo mismo que ya habíamos hecho en el principio. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Muy bien, y comenzamos. Pero ahora con este DSL. Digo, menos tensión, ¿cierto? Claramente se ve que es negativa. Más fricción 2, ahora es positiva. Recordemos que antes era negativa por cómo asumíamos el movimiento. Y más el W2, el peso, pero su componente en X, que sería el coseno, ¿no? Ya vimos, coseno de 45 grados. Esto es igual a la masa 1, perdón, la masa 2, recordemos que estamos trabajando en el DSL2, por la aceleración de mi ejercicio. Entonces menos 4.5 newtons más nu2 por la normal, que también ya vimos que era mi peso, que son 300 newtons, por el seno de 45, ¿sí? Tomando en cuenta el ángulo que tenemos aquí, más el W2, que es 300, por el coseno de 45.
coseno de 45 grados. Perfecto. Ahora la masa 2, ¿cuánto era? Bueno, ya lo sabemos también, era 300 sobre 9.8, ¿no? Y esto multiplicado por la aceleración del problema, que son 3 metros por segundo al cuadrado. Tenemos todo de nuevo simplemente para despejar µ2. Y vamos a ver aquí la magia de la física de la que les hablaba, ¿no? Entonces despejando esto me salía cuánto, déjenme ver, 91.84, que es de esto, ¿no? Más 4.5, está restando, pasa a sumar, menos, este está sumando, pasa a restar, 300 por coseno de 45, y todo esto va a dividirse para el cociente de µ2, porque está multiplicando, pasa a dividir. Pero ahora tengo un signo positivo, por lo tanto queda aquí abajo también positivo, ¿no? 300 por el seno de 45. Muy bien. Si nosotros nos damos cuenta, esto daba más o menos 212, por lo tanto va a quedar negativo. Y dividido para un positivo, me va a dar un número negativo. Y justamente si ustedes realizan esto, les va a salir que µ2 ha sido igual a menos 0.55. Lo que indica que estamos tomando el movimiento al contrario de lo que debería ser, nada más. Las dos formas están perfectamente bien, solamente que en la una les va a dar el cociente positivo porque estamos asumiendo bien el movimiento, y acá nos va a dar el cociente negativo, el coeficiente negativo, porque estamos asumiendo hacia el otro lado, nada más. ¿De acuerdo? Eso es todo. Perfecto. Ahora sí, sacamos el µ2, tenemos que sacar el µ1. ¿De dónde sacamos el µ1? Ya, del movimiento hacia la izquierda le voy a borrar, porque vamos a tomarlo lógico. No es necesario, pero bueno, en la física nos da esa opción de asumir, y no solo en la física básica. Entonces, quizá los que vayan a seguir alguna ingeniería van a darse cuenta que en cualquier fenómeno físico, ya sea termodinámica, fluidos, turbomáquica, todo eso, van a ver que podemos asumir, y de hecho en algunos de ellos es necesario asumir para ellos llegar a una respuesta después de procesos iterativos, digamos. Perfecto, entonces ahora sí vamos a irnos al DCL1 con el movimiento hacia la derecha, ¿de acuerdo? Asumiendo ese movimiento hacia la derecha. Entonces nos vamos al caso 1 con el que iniciamos y nos vamos al DSL1. Bueno, ojalá ahí se va. Muy bien, y de aquí realizamos primero la sumatoria de fuerzas en X, como siempre, es igual a masa por aceleración, la misma, ¿no? No hay ningún problema con eso, al parecer. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Simplemente a sumar y lo que tenemos en nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces hacia acá está positivo, hacia la derecha. Entonces vemos que la fricción es negativa, menos fricción 1, menos el peso 1, vamos en pequeño para que no se confundan, menos el peso 1, pero su componente en X. Ahora sí voy a tener que elegir bien el ángulo. Si elijo el ángulo de 30 grados, ¿qué tendría que hacer? Sería el seno para que me dé la componente en X. Si elijo el ángulo de 60 grados, tendría que hacer el coseno para que me dé el adyacente, ¿sí? Entonces aquí sí hay una diferencia. Yo voy a utilizar el de 30 grados para tener los mismos datos que el ejercicio. Seno, cateto opuesto, muy bien, de 30 grados. Perfecto. La tensión en cambio es positiva, más la tensión, y listo. Esas son las tres que van a incidir en este diagrama de cuerpo libre. Esto es igual a la masa 1, que recordemos que era de 150 newtons para 9.8, ¿no? Por la aceleración 3. Muy bien. Ahora, la fuerza de fricción, recordemos que es µ1 por la normal 1, que sabemos que es la componente
en Y del peso, menos W1, que sabemos que es 150 grados, por el seno de 30, más la tensión, que sabemos que es 4.5. Esto ha sido igual a masa 1, que como ya vimos hace un momento, es la división del peso para la gravedad. Y esto por 3. Muy bien. Ahora, bueno, sigamos reemplazando para que no quede ninguna duda. Ni 1 por la normal en Y. Entonces, veamos aquí. El coseno de 30 grados es el cateto adyacente. Por lo tanto, esto sería el peso por el coseno de 30 grados. Perfecto. Menos 150 por el seno de 30 grados más 4.5, y esto es igual a 150 para 9.8. hagámosle para que no queden dudas, como siempre he dicho, ¿no? 150 dividido para 9.8, y esto por 3. ¿Me salió bien o mal? A ver, de nuevo. 150 dividido para 9.8, y esto por 3. Sí, 45.92. Ya, perfecto. Ahora sí despejemos U. Es igual a ¿cuánto? 45.92. 45.92 más 150 por el seno de 30. 150 por el seno de 30 grados. Menos 4.5. Y todo esto dividido para ¿cuánto? Dividido para 150 por el coseno de 30. ¿Ya? Perfecto. Esto haciendo en la calculadora, vamos a ver, me sale, a mí me va a salir un segundo, lo acabo. Ahí me sale 0.66. Bueno, si le sale algo diferente, pues simplemente es meter el dedo en la calculadora bien, ¿no? Es igual a 0.67, que es un cociente de rozamiento. Siempre tiene que ser menor de 1, como ustedes bien lo apuntaron en clase. Muy bien, entonces se darán cuenta que me sale positivo. ¿Qué quiere decir? Que está bien tomado el movimiento a la derecha, que es el que por eso mismo elegimos, ¿no? Si hubiéramos elegido el de la izquierda, bueno, los dos me salían negativos, no pasaba nada, simplemente es una cuestión de interpretar los resultados, que es parte importante de la física, ¿no? Y listo, muchachos, eso es todo. Este ejercicio espero que así haya quedado claro. Lastimosamente en clase no tuvimos la facilidad de explicarlo de esta manera. Bueno, pues aquí está explicado de esa forma. Ya nos vemos en una siguiente clase. Si tienen dudas, ya saben, el viernes. Por el momento me despido, chicos. Les dejo aquí el enunciado y la resolución.